Esta reunión está siendo grabada. En nombre de Dios y de la Patria, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Salud del Senado. Le damos la bienvenida al Ministro de Salud, el doctor Enrique París, nos acompaña. Bienvenido además a la Comisión siempre. Senadora, entiendo que está el senador Chaguán, el senador Girardi también conectados. No sé si tenemos asesores en la sala de espera, Sí, para que los Presidenta. hagamos ingresar. Y tenemos cuenta, don Fernando, de ayer a hoy No hay, día. no hay cuenta, señora Presidenta. Ya, me dice el senador Quinteros que también está en espera. Está ingresado ya. Están los 5 miembros presentes, Presidente. Ahí saludamos al senador Quintero. Buenos días. Bueno, el día de hoy estamos convocados respecto al proyecto de modernización de FONASA para votar en general. Ayer se presentó una indicación y en eso se cumplió un compromiso que había hecho el ministro respecto de presentar una indicación sustitutiva al texto que se había trasladado de su discusión de la Cámara al Senado. Yo le quiero dar primero la palabra al ministro, si le parece. Está la votación en general, nosotros estamos facultados ahí por la sala para discutir en general y en particular. La propuesta que yo había hecho ayer es que pudiéramos hacer una primera presentación de indicaciones de aquí al próximo lunes para ver cuáles son los temas donde nosotros creemos que tiene que haber mayor avance respecto a lo que ya se presentó. Entonces, aprovechando que está el ministro, voy a dar la palabra a los senadores si quieren hacer algunos planteamientos al respecto, para que usted los conozca ahí de primera fuente. Ministro, algo ya conversamos con Marcelo Mozo el día de ayer, y después someter a votación. Ministro. Buenos días, muchas gracias, Presidenta, senadora Goch, por la invitación. Gracias a la senadora von Baer, al senador Quintero, a Luis Brito, está Marcelo Mozo también, el senador Chaguán, senador Girardi, y ya había agradecido a Evelyn y saludado a Evelyn Coronado y a don Fernando Sofia porque había entrado antes a la reunión. En primer lugar, yo quiero agradecer y valorar el trabajo que ha desarrollado la senadora Carolina Goich como presidenta de esta comisión en este último tiempo, y que me ha correspondido como ministro interlocutar con ustedes, conversar con ustedes. Además que normalmente aprecio su capacidad de diálogo, de hacer participar a todos y lograr acuerdos. Y lamento, obviamente, pero corresponde por reglamento y porque así funcionan las cosas, de que ella deje el liderazgo de esta comisión. En segundo lugar, yo quiero recordarles que hemos cumplido con los compromisos que nosotros asumimos. En primer lugar, traspasar este proyecto desde la Cámara de Diputados al Senado. En segundo lugar, formar una comisión de expertos en la cual participó Jaime González, a quien agradezco, y también participó Enrique Acorsi, que entre paréntesis se está operando hoy día nuevamente, así que le mando un saludo, sé que nos está escuchando. Y agradecer también a la comisión de expertos, digamos que fue liderada por Jaime y por Enrique, pero que además permitió la participación de los representantes de todos ustedes, de sus asesores. Se escucharon diferentes opiniones con respecto a este proyecto y se enviaron, como dice la senadora ayer, las indicaciones sustitutivas. Esto yo lo firmé la semana pasada, en realidad el viernes en la tarde, me parece, Marcelo, y se envió ayer a la comisión, al Senado, como también fue otro de los compromisos. Ayer en la mañana, ministro. Ayer en la mañana. Diciendo esto, quiero agradecer nuevamente una vez más el trabajo de la comisión, y espero que avancemos, obviamente, en que se apruebe la discusión en general, para que después cada grupo o cada parlamentario o cada líder de opinión vaya dando a conocer sus puntos de vista y logremos sacar un proyecto lo mejor posible para el futuro del sistema sanitario. Hay que recordar que esto se está tramitando, se está estudiando o conversando hace muchísimos años,
Se han formado diferentes comisiones, diferentes gobiernos, y no hemos logrado avanzar. Entonces yo creo que les pido con toda humildad, con todo respeto, que por favor avancemos en la discusión en general para poder dar una señal a la sociedad de que estamos queriendo hacer un cambio en el sistema de seguro público, FONASA, y que además, producto de la pandemia, se ha demostrado que es necesario hacer el cambio y que es necesario tener un seguro universal de salud o un plan universal de salud, como quieran llamarlo, porque creo que la gente se merece tener esa seguridad. Así que termino con esto, les doy las gracias y una vez más, eternamente agradecido a la senadora Goich, que queda decidido además tomar otro rumbo. Bueno, va a quedar en muy buenas manos la comisión, porque le corresponderá al senador Quintero hacerse cargo, que también es un hombre muy dialogante y ha hecho una muy buena conducción en otras ocasiones. Así que, gracias, ministro. Yo le quiero dar las palabras a los colegas si quieren hacer algunos planteamientos respecto del tema para después tomar la votación. Senador Quintero. Está silenciado, senador, no lo escuchamos. Perdón, gracias, presidenta. Ahí sí. Muy cordial al señor ministro de Salud, Marcelo Mozo, a don Luis Brito, por supuesto a don Fernando, Jaime, que no lo veo, estoy nombrando los que veo más, a don Fernando, a Evelyn, a los colegas. Bueno, la verdad es que, tal como lo dije en el día de ayer, a mí me interesa que tengamos un proyecto de salud de verdad. Un asunto, un proyecto que de verdad podamos solucionar los problemas que hoy día tiene la población. Desde que asumió el actual gobierno, hemos planteado la necesidad de avanzar en una reforma integral, una reforma profunda, que siente las bases de un sistema universal para toda la población. Y en este sentido, cuando se acordó que el proyecto Mejor FONASA, como se ha denominado, que fue enviado a la Cámara de Diputados, mientras nosotros veíamos el proyecto ISAPRES, se le pidió al gobierno, al ministro o a los ministros de esa época, que por qué no legislábamos juntos los dos proyectos. Y se comprometieron a sacar el proyecto de la Cámara de Diputados, de Mejor FONASA, y traerlo al Senado para ir en paralelo con los dos proyectos. Dado que el proyecto de ISAPRES también regula un plan universal de salud. Ese fue el espíritu de la pedida que hice yo en ese momento como presidente de esta comisión. Además, que sustentó esto la creación de una comisión de expertos convocada por el Ministerio de Salud. No obstante, a pesar de todo esto, esta indicación sustitutiva no tiene ninguna propuesta respecto del sistema privado de salud, ni tampoco se ha presentado ninguna indicación respecto de dicho proyecto que todavía está aquí en la comisión. Se mantiene de esta manera la existencia de un sistema de salud para personas sanas y de altos ingresos y otro que atiende a las personas de menores recursos y más enfermas. Este proyecto, el presente proyecto, con las indicaciones del Ejecutivo, tal como lo dije ayer y se lo dije a Marcelo, contiene bajo mi punto de vista algunos aspectos destacables. Pero sus ideas matrices, que es lo que a mí me aproblema, siguen limitando las eventuales indicaciones que podríamos presentar los parlamentarios. Y yo las di a conocer ayer. Que no me permitía eso hacer indicaciones, porque no están las ideas matrices en este proyecto. Y por lo que en las actuales condiciones yo no veo las garantías. No existen garantías de que él o los proyectos que se despachan incorporen lo que consideramos son los contenidos mínimos para una reforma de salud. La principal debilidad que yo veo de esta indicación sustitutiva es que no avance en la universalidad.
más prestaciones para más personas, ni tampoco en la solidaridad. Llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención, que sea un plan universal de salud que solo otorgue el FONASA, que ya lo hace activamente. Lo verdaderamente universal es que fuera también vinculante para las ISAPRES. Además, no nos olvidemos que hace tiempo atrás los senadores presentamos, incluido el senador Chaguán, un documento con 18 puntos, donde consensuamos nosotros, que si yo, se lo presentamos y quedamos de acuerdo. No existe el Fondo Mancomunado de Salud, sobre la base de aporte solidario del sistema público y privado para financiar prestaciones universales. Por ejemplo, y lo hacíamos notar en esa época, donación de órganos. Ni tampoco hay un sistema que proteja a las personas con un tope máximo de gasto anual por beneficiario o por familia. También lo colocamos en este documento. No se fortalece el sistema de salud público, ni en cuanto a recursos, ni en cuanto a dotación, ni en cuanto a equipamiento. Lo que ratifica el principio de la subsidiariedad con que se aplica el derecho a la protección de la salud en Chile. No se contempla la incorporación, que la solicitamos también, automática a FONASA, que ayer, antes de ayer, hace 3 o 4 días atrás, una viuda quedó en la calle y quedó sin nada de un caso policial que hubo. Y deja con esto un porcentaje de la población al margen de todo sistema de protección. Finalmente se le otorgan, también lo hice ver ayer, atribuciones de gestión de red y rectoría sanitaria a FONASA, que deben ser revisadas, porque eso está contemplado que le corresponde al MinSal. En las actuales condiciones de nuestro sistema de salud y en el marco de una pandemia tan dolorosa, con consecuencias desastrosas para el país, en medio de una crisis de confianza de la ciudadanía, que exige soluciones y respuestas claras frente a los problemas que aquejan al sector público y privado de salud, la verdad es que no se entendería que aprobáramos un proyecto insuficiente y no aprovecháramos esta oportunidad que todos estamos disponibles para hacer una cosa de verdad potente, fuerte, para nuestro país. Yo la verdad que lo lamento profundamente, y lo dije ayer. Yo estoy pero absolutamente abierto a mejorar esto, a que lo conversemos, pero no me pidan votar a favor de algo que no me va a permitir hacer las indicaciones, porque faltan las ideas matrices de lo que habíamos concordado hace tiempo atrás. Ahora, la comisión de expertos también dio a conocer varias recomendaciones y ninguna fue considerada. Yo tengo el documento que entregaron. Lo tengo acá, el documento que entregaron ustedes mismos, informe de esa comisión de expertos del Ministerio de Salud, en la sesión del 5 de enero, donde empiezo a revisarlo con el documento, con las indicaciones, y no está considerado tampoco. Entonces, ¿cuál es el afán de esta comisión de expertos? Yo la verdad, señor ministro, le tengo un tremendo afecto a usted, a Marcelo Mozo igual. Yo creo que es la oportunidad que hagamos una reforma profunda de verdad. Y es la oportunidad. Yo creo que todavía hay tiempo. Hay tiempo de pegar una buena revisada, conversemos bien, qué sé yo, e incorporemos las cosas que aquí faltan y que habíamos concordado hace tiempo atrás. Ese es el drama. Habíamos concordado y hoy día no aparece nada. Entonces yo en estas condiciones no puedo, estimada presidenta. Gracias. Gracias, senador Quintero. Senador Girardi, ¿quiere hacer uso de la palabra? Bueno, pero primero yo quiero saludar a Marcelo, al ministro, y no se trata de temas personales, porque yo tengo una excelente opinión de ambos,
pero me parece que lo que estamos haciendo va contra el sentido de los tiempos y lo que está ocurriendo en todas partes del planeta. O sea, si hay algo que ha dejado en evidencia la pandemia, y creo que es la discusión que hay en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, fortalecer los sistemas públicos de salud y no debilitarlos. Y acá hay una mirada que a mí me parece totalmente parcial y sumamente peligrosa. Lo digo en dos contextos. Me parece grave, ministro, porque usted habla de diálogo, habla de acuerdos, y me parece muy grave, como precedente, que se obligue a votar a esta comisión, en general, un proyecto de la magnitud y la envergadura de este que ingresó ayer. Yo nunca había visto que se obligara a una comisión a votar en general con 24 horas para analizar un proyecto de una envergadura gigantesca. Y de consecuencia gigantesca, yo considero que es un proceso absolutamente forzado, atenta contra el diálogo, atenta contra la confianza, porque es imposible poder tener una evaluación adecuada en un proyecto que se presenta en la mañana de ayer y se nos obligue a votarlo en general. Yo, por lo menos, lo que hago siempre en todos los proyectos, me reúno con expertos, con universidades, les pido la opinión, con organizaciones ciudadanas, con gremios, para tener una opinión fundada cuando hay proyectos fundamentales y sustantivos. Evidentemente que a mí este proyecto yo lo conocí el día de ayer. Lo conocí. Y ¿sabe qué? Tuve un par de horas para leerlo, porque estuvimos acá en sesión hasta las 8 de la noche. Yo considero que esto vulnera, atenta los principios y los procesos democráticos, y ¿sabe, ministro? No se puede escribir algo con la mano y borrarlo con el codo, porque esto atenta totalmente contra el diálogo, contra los acuerdos. ¿Qué acuerdo se puede hacer? ¿Qué tipo de diálogo este? Es el diálogo de la imposición, porque yo creo que nadie puede, en un proceso normal, tener una opinión a fondo para decir, mire, yo creo que esto le sirve a Chile, le sirve a la salud, de esta manera. Y considero que eso de verdad es un atentado a los procesos democráticos y de la confianza. He visto nunca que la envergadura de un proyecto como este, en 24 horas, sin conocerlo, yo por lo menos, se tuviera que votar. Ahora, creo, yendo a los temas sustantivos, yo creo que acá, a mí me parece sospechoso la voluntad del gobierno de acelerar este proceso. Sospechoso porque también se está desarrollando un proceso constituyente que va a ir en la dirección totalmente contraria, espero yo, a lo que está planteado en este proyecto. El problema de salud es un problema ecosistémico, lo sabemos muy bien. Tenemos un sistema de salud orientado al siglo XX, no está orientado al siglo XXI, que no tiene objetivos sanitarios del siglo XXI, no está reenfocado a estos objetivos sanitarios. Pero lo más grave, ministro, que lo que se está haciendo acá es una inmensa lesión al sistema público. Lo que hay acá es una isaprización del FONASA, y lo que va a tener como consecuencia de esto es un aceleramiento del proceso de privatización del sector público de salud, por razones evidentes. Ayer Marcelo Mozo mostraba una encuesta donde decía que la demanda más importante de la ciudadanía respecto a salud era la falta de especialistas en los hospitales, decía la falta de infraestructura en segundo lugar o tercer lugar, y la otra preocupación era las listas de espera. Si el sistema público de salud, con los recursos que tiene hoy día, con los especialistas que tiene hoy día, con la infraestructura que tiene hoy día, no es capaz de resolver la lista de espera, sin poner más para una política especialista, para recontratar especialistas, para formar especialistas, para mejorar la infraestructura, para mejorar los déficits de cama. Yo le digo, lo que se está planteando acá de manera encubierta es que, dado que el sistema público de salud no puede hacer más, porque no va a tener más recursos de los que ya dispone hoy día, y la carga de enfermedad va a ir aumentando de manera exponencial, sobre todo por la pandemia y las crónicas no transmisibles, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera, que vamos a vivir un verdadero tsunami. Lo que sucede, ministro, es que aquí lo que se está planteando es que se va a generar un proceso de prestación, de derivación de los pocos recursos que tiene el sistema público al sistema privado para contratar servicios. ¿Para qué? Para tener una gigantesca red privada, como ha ido ocurriendo. Y no digo que esto sea solo responsabilidad de este gobierno. El hecho es que aquí ha crecido un sistema privado a expensas de los recursos del sistema público, pero finalmente la privatización, porque cada vez que se traspasa recursos, los sistemas privados finalmente se llevan a los especialistas del sistema público, se llevan a los formadores, se llevan a los docentes, y se traslada la capacidad de gestión, de planificación, de ideación,
de generación de políticas públicas a los sectores privados. Entonces, acá evidentemente que hay una visión. Y es una visión que yo creo que va contra el sentido de los tiempos y es una visión que pertenece al pasado, al intento que hizo la dictadura de privatizar el sistema público de salud, que no lo logró. Y ahora de manera encubierta se está planteando la privatización del sistema de salud, de perpetuar la política que intentó hacer la dictadura militar. Ahora, acá lo que hay es una suerte de privatización del FONASA. Y eso es muy evidente porque hoy día el director de FONASA se relaciona a través del ministro de Salud con el presidente de la República. Entonces, ¿qué se hace? Se genera un consejo directivo. Un consejo directivo que es como un ente autónomo. Deja de existir el Ministerio de Salud, casi se transforma en irrelevante. Y es este consejo de personas, 6 de ellas nombradas por el presidente de la República, que tienen como atribuciones dictar políticas, establecer la estructura de organización, aprobar criterios de selección de prestadores y precios, aprobar temas que tienen que ver con los presupuestos FONASA, con los mecanismos de compra y pago. O sea, se traslada la tuición de formulación de política, gestión de política, a un ente que son 6 personas designadas por el presidente de la República, que es una suerte de privatización. O sea, se constituye el FONASA como casi como una corporación privada sin fines de lucro. Entonces, a mí me parece que eso es totalmente atentatorio contra el objetivo de lo que debiera ser esto. Y esa instancia es la que nombra, en este caso, al director ejecutivo, que sería el continuador de lo que es hoy día Marcelo Mosso. Pero tiene atribuciones que son absolutamente hipertrofiadas en desmedro de las atribuciones que tiene el Ministerio de Salud. O sea, aquí hay una visión ideológica, ministro. Yo pienso que uno no se puede hacer los lesos. Y me parece que eso es tremendamente complejo. Hay una nominación de un presidente de este consejo que tiene atribuciones que son por sobre incluso la del director ejecutivo, que está nombrado por el resto de los 7 miembros del consejo. Se elimina lo que había antes, que es el consejo consultivo, y luego se establecen un proceso de absoluta regresión en materia de financiamiento, porque esto es peor que lo que había antes, porque se establecen deducibles. Se establecen deducibles incluso para los grupos B que antes no tenían deducibles. Entonces, a mí me parece que es increíble que se intente hacer pasar esto como una política de pro solidaridad, cuando acá este es un sistema que avanza la regresión. Este es un verdadero retroceso. Y por lo tanto, evidentemente, es muy difícil para mí aprobar esto. O sea, yo creo que aquí este es un tema, ojalá que este tema se transforme en uno de los principales temas de debate presidencial, porque lo que está acá por parte del gobierno, además entre gallo y medianoche, porque presentan el día de ayer una indicación sustitutiva, la quieren votar hoy día, es una señal de la premura que tienen. Yo creo que hay aquí un intento de la derecha y del gobierno de privatizar el sistema de salud y hacerlo, evidentemente, no es raro que se haga antes de la convención constituyente. Me parece que desarrollar este proyecto de esta manera, sin diálogo, sin acuerdo, porque aquí no hay diálogo ni hay acuerdo, ministro. Cuando aquí se obliga a votar de esta manera, no hay diálogo ni hay acuerdo. Bueno, será la lógica que el gobierno quiere establecer para lo que queda este año, sin diálogo y sin acuerdo. O sea, pasar por sobre la posibilidad de que los parlamentarios podamos tener un proceso reflexivo de diálogo, de representación de la ciudadanía, porque de esta manera es imposible. Y además, si no se cambia la estructura de financiamiento, esto no tiene ningún sentido. Aquí no hay una palabra de financiamiento. Además, se plantea un plan de salud universal que es un plan modificable. Es un plan que se puede ir transformando. Y esto es muy vulnerable. El plan de salud universal, si es un plan de salud universal, debiera contener todas las prestaciones, todas, salvo la estética. Pero aquí se deja un plan que está sometido a criterios de evaluación periódica, de eficiencia del uso de los recursos públicos. O sea, no vamos a tener un plan de salud universal integral, y evidentemente eso va a hacer que todas aquellas prestaciones que no están en el plan de salud universal, las personas las van a tener que seguir pagando del bolsillo como hoy día, o se van a tener que endeudar para toda la vida, o las ISAPRE van a seguir haciendo un negocio descomunal con los planes complementarios. O sea, está todo hecho para eso. Aquí, si se quiere de verdad tener un seguro de salud, hablemos de un plan de salud universal que cubra todos los eventos potenciales de enfermedad de una persona,
independientemente de su condición económica o social o territorial, tiene que tener la garantía de oportunidad, la garantía de calidad y la garantía financiera. Pero eso no se dice, ministro, porque este es un plancito. Es un plancito. Esto es una nueva pirotecnia. Entonces, ¿sabe qué? Y además puede ser modificable. Entonces, si quiere de verdad que nosotros establezcamos el derecho a la salud, porque además el derecho a la salud creo que independientemente sean sectores de oposición y gobierno, si hay un tema que se va a plantear en la Convención Constitucional, es que la salud va a ser un derecho. Que la salud no puede ser más en función de la capacidad económica y el tamaño del bolsillo, como es hoy día. Lo que está acá es decir, mire, la salud va a seguir siendo una condición que va a tener que ver con el tamaño del bolsillo. Y además se lo quiero decir, hoy día el presupuesto, el aporte fiscal que hace el Estado en salud es 3.7 puntos del PIB. Con eso no vamos a ir a ninguna parte. Con eso no se va a poder financiar nada. Ni siquiera con los intentos que hay acá de fortalecer el sistema privado, porque le podrán traspasar ese 3.7%, incluso entero, destruyendo el sistema público, y solo teniendo sistema privado, de ninguna manera con esos recursos se va a poder financiar una salud. Nosotros no podemos seguir compitiendo a nivel global con una salud cuando el per cápita de los chilenos en salud es cerca de 600, 700 dólares por persona, y los países que tienen salud decente tienen por lo menos sobre 5.000, 6.000 dólares de per cápita. Estados Unidos tiene 9.000, porque la salud, los costos son globales. Pero además encima tenemos un sistema regresivo en el financiamiento. Ya los chilenos están ellos siendo responsables del financiamiento con el 7%. Si además este es el más regresivo de los sistemas, porque las personas tienen que poner de su bolsillo 7%. Y eso les limita, evidentemente, recursos que podrían disponer para otras cosas, pero además del 7%, tenemos un gigantesco gasto del bolsillo, porque no basta con el 7%. Más encima hay que hacer copago y un gasto del bolsillo que es uno de los más altos planeta. Ninguno de estos temas se resuelve. Ninguno de estos temas se resuelve. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué seguro? ¿De qué universalidad? Esta es la mayor regresión. Y yo considero que hacerlo de esta manera, además, es una imposición antidemocrática, porque ni siquiera nos dan la posibilidad de discutir a fondo esto, y cuando 24 horas para poder votar el proyecto en general, yo considero que de verdad es un atentado a la posibilidad de poder ser parte de un proceso ciudadano que incorpore otras opiniones. Yo no puedo hablar con nadie. Con 2 o 3 expertos, preguntarle la opinión a la antigua directora de FONASA, Janet Vega, unas pocas personas más, pero es imposible. Entonces yo no solamente voy a votar en contra, sino hago una crítica al gobierno por querer imponer una lógica que atenta contra la posibilidad del diálogo, que atenta contra la posibilidad de los acuerdos, que no permite analizar en profundidad uno de los proyectos más complejos, de mayor consecuencia, de mayor interés para los chilenos, y tenemos 24 horas desde que lo conocemos para votarlo en general. Yo le digo, mire, a mí me parece totalmente sospechoso esto. Entonces, yo voy a votar en contra, pero creo que este tema se tiene que transformar en el principal tema de discusión parlamentaria, de discusión presidencial, porque aquí, evidentemente, este proyecto va a ir absolutamente en contra de los derechos ciudadanos, en contra de los derechos de salud, y lo que se está planteando aquí es la ISAPRización del FONASA, la privatización del FONASA, y evidentemente yo, por lo menos que llevo muchos años luchando por los derechos de salud, me parece que esto sería una contradicción aprobarlo en estas condiciones, y evidentemente me parece que esto va a generar un inmenso daño a lo que todos queremos, a tener una mejor salud, una salud solidaria, una salud universal para todos los chilenos. Gracias, senador. Vamos a prorrogar la sesión para que puedan intervenir todos los senadores y tomar la votación, pero tanto el senador Quintero como el senador Girardi han expresado ya su voto. Entonces yo le pediría a don Fernando que podamos ir tomando la votación, y al final le damos a la palabra al ministro para que pueda hacerse cargo de los planteamientos. ¿Parece? Después el senador Chaguán y después la senadora Fonberg, que me pidieron la palabra. Presidenta, entonces, primero... pero senador Chaguán, don Fernando, vamos tomando la votación a medida que vamos dando la palabra. Entonces le pediría que se la pueda tomar al senador Quintero y al senador Girardi. Hasta el momento he oído yo pronunciarse al señor Quintero y al senador Girardi en contra del proyecto en general. Así es, para que quede ratificable. Le corresponde en su rol de ministro de Fe. Senador Chaguán. Sí, presidenta, agradezco esta sesión y además la voluntad de poder
establecer una sesión especial para que todos y cada uno de los señores y señoras senadoras puedan pronunciarse con todos los antecedentes sobre la mesa. Creemos que es fundamental poder enfocarnos en la pregunta de fondo. ¿Queremos o no queremos reforma? Este yo diría que es el tema de fondo. Y acá lo que ha habido fundamentalmente es un esfuerzo no solamente de esta comisión, yo quiero también agradecer que el ministro cumplió la palabra empeñada. Cuando nosotros pedimos que pudiéramos revisar los dos proyectos conjuntamente, el que estábamos trabajando ya y que está en segundo trámite constitucional, que era la reforma estructural al sistema de ISAPRES. Y dijimos, mire, acá para poder abordar este proyecto y votarlo, recordar que estamos hace 3 años intentando votar este proyecto, 3 años, y durante todo el gobierno anterior no se puso en tabla para la votación, para despacharlo finalmente. O sea, estamos hablando de un proyecto que lleva 7 años esperando ser votado. Dijimos, bueno, para que sea votado necesitamos que tener conjuntamente el proyecto de fortalecimiento de FONASA, porque la idea es generar un plan garantizado de salud que sea espejo tanto para los afiliados de ISAPRES como para los afiliados de FONASA, e ir avanzando en una solución estructural también para FONASA y para las ISAPRES. Recordar además que tenemos 3 nudos críticos en el sistema privado de salud: las tablas de factores, los alzas subnaturales en los planes de salud y los temas que decían relación fundamentalmente con las preexistencias. Y finalmente, frente a la ausencia de pronunciamiento de esta comisión, nuestra comisión, lo que ha tenido que ocurrir es que por la vía administrativa y bajo el trabajo de la Superintendencia de Salud, se hayan resuelto algunos de esos problemas. Mientras tanto, se acaba de anunciar por parte de los tribunales de justicia el incremento sustantivo y exponencial de las reclamaciones en contra del sistema privado de salud. En ese contexto y en el contexto del fortalecimiento de FONASA, es que yo les quiero pedir que votemos. Lo que estamos votando hoy día no es la votación final del proyecto, no estamos agotando la discusión, estamos abriendo la discusión, abriendo la posibilidad de debatir y llegar a un acuerdo. Y por tanto, acá la pregunta es, ¿queremos o no queremos reforma? Yo sí quiero reforma. Yo sí quiero reforma porque yo creo que hay que tener un plan garantizado de salud para los afiliados de FONASA, para los afiliados de las ISAPRES. Tenemos que terminar con la salud de primera y segunda clase. Tenemos que ir nivelando la cancha porque el acceso y el acceso oportuno es fundamental. Entonces, acá no hay espacio de verdad para la crítica pequeña, porque acá lo que tenemos que hacer es habilitar la discusión. Lo que estamos haciendo es habilitar la discusión. Y por eso mismo yo creo que acá tenemos que dar un paso hacia adelante. Quiero contarles además que esta comisión, junto con la Comisión de Desafíos del Futuro, está trabajando para también ventilar esta discusión entre la sociedad civil. El 5, 6 y 7 de este mes, viernes, sábado y domingo, tendremos una discusión ciudadana con un sistema de liberación ciudadana, donde las y los 400 de Chile, que ya han comprometido 847 personas de las 35.000 convocadas por la Universidad de Stanford, el Congreso del Futuro, la Comisión de Desafíos del Futuro, la Comisión de Salud, para escuchar a los ciudadanos respecto de qué piensan respecto a la reforma a la salud y también la reforma previsional, la reforma a la salud y la previsional. Y podamos también escuchar a los ciudadanos que han sido elegidos aleatoriamente. Entonces, acabamos de tener un proceso de escucha activa de los ciudadanos, una escucha activa. Esto es un proceso inédito de democracia deliberativa. Vamos a tener a los Stanford respaldando este proceso de conversación, a la Fundación Tribu, a los miembros de la Comisión de Desafíos del Futuro. Por otra parte, hoy día, lo que estamos haciendo simplemente es habilitar la discusión para terminar con la salud de primera y segunda clase. Entonces yo les quiero invitar a que a este proceso de discusión, acá no estamos agotando el tema. Ahora, aprobando este proyecto, comenzará el proceso de indicaciones y comenzará la posibilidad de negociar entre la oposición, el oficialismo
y el gobierno, una salud más justa, más equitativa, con accesos para todos y cada uno. Por tanto, yo entusiastamente por un proyecto que está esperando hace 7 años y que si no lo sacamos ahora, por lo menos la idea de legislar para discutir, para profundizar respecto de qué salud queremos para Chile, voto favorablemente, señora presidenta. Gracias, senador Chaguán. Presidenta. Sí, Fernando. Tomo nota del voto afirmativo del senador señor Chaguán, presidente. Gracias. Senadora Fonberg. Gracias, presidenta. A ver, yo formo hace poco parte de la Comisión de Salud, pero desde que formo parte de ella, hay trabajando una comisión de expertos. Y en esa comisión de expertos han estado participando nuestros asesores. Por lo tanto, me cuesta comprender cuando se dice de que las indicaciones se conocen hace 24 horas, porque eso no se condice con lo que ocurrió durante los últimos meses, en los cuales no solamente, y lo decía por su intermedio el senador Rabindranath Quinteros, hay un informe de parte de esta comisión, se ha estado trabajando en conjunto con el Ejecutivo, y puede ser, y eso es legítimo y está bien, de que no todos estén de acuerdo con la indicación tal como se presentó. Pero decir de que aquí no se conoce el proyecto, que se conoce hace 24 horas, la verdad es que a mí me llama la atención. Decir además de que esto es entre gallo y medianoche, que es como que fuera una situación como oscura, tampoco se condice con la realidad, porque acá nosotros a fines de enero nos pusimos de acuerdo de que se iba a votar este proyecto a principios de marzo. De hecho, quiero recordarles que lo íbamos a votar a fines de enero y corrimos la votación para inicios de marzo a petición de los senadores de oposición. Entonces, yo creo que nosotros podemos estar en desacuerdo quizá con algunos temas del proyecto en particular, pero decir de que esto es algo que no se conoce, decir de que aquí no ha habido conversación, no se condice con la realidad. De hecho, tanto es así de que el Ejecutivo cambia el proyecto, o sea, lo saca de la Cámara de Diputados y lo pone ahora en el Senado para su discusión. Entonces, la verdad, presidenta, que yo quiero recalcar el trabajo o reforzar, decir de que reconozco el trabajo realizado por la Comisión de Asesores y decir de que la votación en general significa que se abre el proceso de discusión específicamente en la comisión, cosa que no significa que no se haya discutido anteriormente, porque como decía, se discutió en esta comisión de asesores. No voy a entrar en los detalles porque hay varias de las cosas que sí se recogen, que han planteado los senadores, que sí se recogen en las indicaciones y que nosotros vamos a poder discutir ahora en particular. Yo valoro de que nosotros podamos iniciar la discusión en particular en la comisión, porque acá el proyecto no va a irse a la sala hasta que no hayamos terminado la discusión en particular del proyecto. Por lo tanto, señora presidenta, yo valoro que nosotros podamos iniciar este proceso de discusión, valoro todo el proceso y el trabajo que hicieron los asesores en conjunto con el ministerio para llegar a este texto que está altamente consensuado, quiero decirlo, y que las cosas, como decía por su presidenta usted, que las cosas que todavía se considera que no son suficientemente amplias o donde se tiene que profundizar, para eso es el proceso de discusión en particular, que de hecho lo vamos a hacer en conjunto con la discusión en general. Por lo tanto, yo valoro que podamos iniciar este proceso de discusión en particular, pero quiero volver a insistir de que esto es algo conocido, que se trabajó con los asesores en una mesa de trabajo conjunta y por lo tanto, señora presidenta, voto a favor para poder iniciar el proceso de discusión, en particular después del trabajo que han realizado los asesores. Muchas gracias, presidenta, voto a favor. Carolina, gracias, senadora. Presidenta. Senador, me toca a mí, es que me toca a mí intervenir, estamos en votación, hemos escuchado a todos respetuosamente, entonces yo le voy a pedir que podamos terminar. No, senador Girardi, yo le pido respeto para la conducción de esta comisión. Hay que terminar con las falsedades. Yo quiero hacer uso de la palabra. Haga uso, pero no mienta. Don Fernando, consigna la votación de la senadora Fonberg, ¿no es cierto? Favorable.
he tomado nota de la votación favorable de la señora von Baer, presidente. Muchas gracias. Bueno, me corresponde a mí ahora intervenir y yo quiero decir, para consignar además respecto a esta sesión, que lo que estamos votando hoy día como idea matriz es modificar las normas que regulan el Fondo Nacional de Salud a fin de transformar su rol y funciones, gobernanza y atribuciones, transformándolo en el Seguro Nacional de Salud y crear un plan de salud universal con el propósito de garantizar a todos los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud una atención de salud de calidad, oportuna y económicamente accesible. Creo que es bien importante porque esa es una idea matriz que nos permite una discusión bastante amplia. Yo quiero reconocer además, lo he hecho en varias ocasiones, el proceso previo que se hizo de trabajo con una comisión transversal de asesores y de expertos. El informe está, así lo han señalado varios senadores en sus intervenciones. Hay varios aspectos de esas recomendaciones que están incorporados. De hecho, el cambio de la gobernanza fue una de las recomendaciones del comité de expertos. Aumentar los grados de autonomía de FONASA también es parte de la observación y las propuestas que se hicieron. La actualización periódica del plan también es parte de las recomendaciones de los expertos y uno puede tener la evaluación técnica también en eso, ¿no es cierto?, desde la lógica sanitaria, y uno puede tener opiniones divergentes, y eso es absolutamente válido, y para eso estamos aquí en esta comisión los parlamentarios, ¿no es cierto? Pero yo quiero reconocer que hay varios aspectos de la comisión, y además que ha sido siempre el foco, y cómo nosotros avanzamos respecto del seguro público y una institución tan relevante como FONASA, desde los acuerdos que se puedan ir generando en un tema que ha sido largamente tratado, ¿no es cierto?, por varias comisiones. Entonces, yo quiero partir reconociendo eso. Hay ciertos aspectos, por supuesto, que me parece que tienen que clarificarse y otros que tienen que incorporarse, y eso es parte de lo que yo espero que podamos hacer en la discusión en particular. Solo los voy a anunciar porque no es la idea hoy día, por supuesto, entrar en los detalles, y algo ya lo han señalado algunos senadores, y coincido mucho con algunos planteamientos del senador Quintero, esto de que FONASA no debería ser el articulador de la red asistencial. Y yo creo que eso es parte de algo que vamos a especificar, probablemente en el texto no ha quedado lo suficientemente claro, porque no era el sentido, por lo menos original. Creo que especificarlo y establecer con claridad los roles, eso es parte de lo que vamos a tener que discutir en particular, ¿no es cierto? La función de FONASA es asegurar el plan y sus garantías a través de convenir o contratar su implementación integral. De distinto, ¿no es cierto?, articular en el rol que le corresponde al ministerio, ¿no es cierto?, a la seremía, a los servicios de salud. Lo segundo que quiero solo anunciar es el tema de los DFL 36. Ya lo hemos conversado en otras ocasiones, pero esto genera mucha inquietud porque hay varias prestaciones que se entregan y que son muy relevantes a través de esa vía. Entonces, tiene que garantizarse el que hoy día esas prestaciones se van a seguir realizando, y el financiamiento también para instituciones que dependen de estos convenios. Hay un tema que tiene que ver con el informe financiero, o sea que hay una discusión presupuestaria. Yo se lo he planteado al nuevo ministro de Hacienda. Aquí nos interesa que ellos sean parte de la discusión. La implementación probablemente en forma gradual del plan de salud universal tiene que ver con una restricción financiera, y eso tiene que ponerse sobre la mesa con claridad. Después, a mí me gustaría, respecto del INETESA, que tengamos algo mucho más concreto, ¿no es cierto?, respecto de su formación, sea en un proyecto aparte, sea en este proyecto, pero eso no puede ser solo un compromiso, sino que tiene que ser una presentación formal, porque creo que es clave para lo que se está planteando respecto del plan de salud universal. Hay la incorporación automática a FONASA, lo planteó el senador Quintero, y a mí me parece que eso es de perogrullo, o sea, tiene que quedar especificado, así comparto absolutamente, y también el incorporar un stop loss en la modalidad de atención institucionales, que sea el equivalente a lo que tenemos nosotros en las ISAPRES con el CAEC, solo para dejarlo, insisto, enunciado. Hay algunos otros temas que a mí me gustaría abordarlos en su momento, que tienen que ver con la cobertura en el caso de cáncer, con aquellos cánceres que no están incorporados en el GES y que quedan pendientes. Ahí nosotros buscamos un parche con un financiamiento que todavía además está poco claro el cómo se va a utilizar, pero uno de los temas que por supuesto tienen que quedar abordados, así como también la situación de enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, que son las que nos saltan habitualmente respecto a la necesidad de diagnóstico cuando es posible y también de financiamiento. Hay otra discusión que probablemente saltó después en lo parlamentario, que tiene que ver con cómo el 7%,
que es lo que debería tener FONASA de financiamiento para prestaciones de salud, hoy día más en la mitad de ese porcentaje se está yendo a financiar licencias. Más allá de la discusión de si se traspasan las cajas o no para la cobertura, ¿no es cierto?, esta prestación, es si corresponde que el financiamiento que todas las personas en Chile aportan, ¿no es cierto?, en el caso del seguro público, se vaya a una prestación que en estricto rigor es laboral. Entonces, cuando decimos ahí, más de la mitad hoy día del financiamiento que se genera a través de la cotización de salud se destina a una prestación laboral. Y creo que es súper oportuno que nosotros hagamos esa discusión ahora. Podría seguir con otros aspectos, pero solamente grafico esto para decir aquí hay trabajo que hacer todavía en la discusión en particular. Yo soy partidaria de avanzar en esta discusión, por eso mi voto es a favor, señor secretario, para que lo consigne. Lo que estamos haciendo es habilitar la discusión de este proyecto, es la idea de legislar para poder avanzar en aquellos aspectos donde tenemos acuerdo y poder poner sobre la mesa aquellos donde nos parece que tenemos que seguir trabajando. Yo lo que le pediría, ministro, en eso es la disposición a revisar las indicaciones que presentemos, a los colegas el poder hacer una primera presentación de indicaciones para el día lunes que nos permita poner los temas sobre la mesa y con eso generar también una discusión y negociación independiente de que podamos después hacer, como lo hemos hecho tradicionalmente en esta comisión, la presentación de otras en la medida que vayamos avanzando en el debate y en los puntos sobre los cuales tenemos que trabajar. Presidenta, por favor, 10 segundos. Solo que el secretario consigne mi votación. Sí, no, por supuesto, sí está consignado. No, Si pero el resultado de la votación, señor secretario. Si me permiten, se han emitido 3 votos a favor de la aprobación de la idea de legislar y 2 votos en contra. En consecuencia, corresponde declarar aprobado en general el proyecto. Muchas gracias, secretario. Senador Quintero. 10 segundos, Presidenta. En primer lugar, yo quiero, o sea, usted coincide conmigo en algunas cosas que yo he planteado, qué sé yo, pero mi problema, y es, como el señor ministro da respuesta, si no están en las ideas matrices del proyecto, ser declaradas inconstitucionales las indicaciones que hagamos con respecto a la incorporación automática, al top loss y otras cosas más. Ese es el drama de esto. Van a ser declarados inconstitucionales porque no están en la idea matriz de varios. La incorporación automática. Para que el ministro después me lo aclare, por eso. O sea, Sí. por eso. No, pero es que eso lo podría aclarar el secretario. O sea, la incorporación automática FONASA está dentro de las ideas matrices del proyecto, también la cobertura de financiamiento. O sea, es justamente de lo que trata este proyecto y por lo tanto en esos temas. El problema es que sí, requiere de la iniciativa del Ejecutivo para patrocinarla, pero entiendo que es parte del proceso donde empezamos ahora a trabajar en una segunda etapa. Así es. En el proyecto de ley no hay incorporación automática, Presidenta. Presidenta, yo lo que... Senadora Fonberg. Sí, perdón, Presidenta, es que lo que pasa es que tenemos agenda un poco más tarde, entonces yo entiendo que estemos entrando, no entremos en el detalle porque es complejo ahora. Tenemos sesión a las 10:30 y por lo menos a algunos no tenemos que trasladar todavía, entonces si es que pudiéramos darle la palabra al ministro, otra comisión. y poder, terminar. Le voy a dar la palabra al ministro, que también lo habíamos comprometido hasta las 9:30. Le voy a dar la palabra al ministro, senador, y después se la doy a usted, porque, señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias por haber votado positivamente la idea de legislar en general. Creo que eso es muy positivo. Yo acepto las críticas y las escucho. No estoy en contra del diálogo, como se ha dicho acá. Y justamente en el Parlamento o en las comisiones correspondientes se irán a discutir todas las indicaciones y nosotros estamos llanos, senador Quinteros, a recibir las indicaciones, escucharlas y son bienvenidas y revisarlas. Y no jamás voy a aceptar que mediante una indicación de inconstitucionalidad no se acepte alguna de las propuestas de usted. Entonces yo lo quiero dejar tranquilo en ese punto ya que me aludió directamente. Quiero agradecer a la senadora Goich
profundamente. Creo que este es un avance importante. Llevamos años, múltiples gobiernos, múltiples partidos políticos, múltiples ideas políticas, y no habíamos avanzado en este tema como ahora. Así que les agradezco a todas y a todos. Les agradezco mucho a las comisiones que trabajaron por mucho tiempo. Hay que recordar que este proyecto se inició el año 2020, en enero, y ahora estamos en marzo del 2021. Así que yo les pido comprensión, les pido que crean en la buena fe, que no vean malas intenciones, Guido. No, yo no tengo ninguna mala intención, ni siquiera lo he conversado con nadie para que me diga que esto va para privatizar o no privatizar. Eso no es así. Eso tú me conoces y no voy a aceptar ese tipo de cosas tampoco. Así que yo creo que es un avance importantísimo. Yo creo que esto va a ser muy bien valorado por la opinión pública. Y les agradezco muchísimo y obviamente que vamos a seguir trabajando en esto. Muchas gracias, senadora Goich, presidenta. Yo tenía que estar en una actividad a las 10 de la mañana en un municipio y por eso es que había pensado poder retirarme a las 9:30, pero esto es tan importante que me quedé y haremos el esfuerzo por llegar atrasado, pero esto era muy importante para nosotros. Así que gracias y repito, vamos a revisar todas las indicaciones que ustedes nos envíen y son bienvenidas siempre. Y jamás voy a usar el término o la posibilidad de declarar algo inconstitucional para bloquear una iniciativa, Ravindranath. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Queda liberado, tiene que ir a su actividad. Senador Girardi. No, Carolina, mira, yo quiero aclarar, porque me parece inaceptable que la senadora Bombay ponga palabras mías en su argumentación. Yo no conocía este proyecto, no lo validé. Mis asesores no validaron la propuesta que hizo el Ejecutivo. No considera las propuestas que nosotros hicimos, o por lo menos que a mí me interesan. Por lo tanto, me parece inaceptable como procedimiento que se establezca una votación en general, un proyecto tan importante, sin tiempo para discutirlo. Eso no ocurre nunca. Y Carolina, yo creo que sería inaceptable que tuviéramos 5 días de plazo para presentar indicaciones. O sea, no, por favor, démosle a esto la importancia que tiene. ¿Cómo? De aquí al lunes, cuando el sábado y domingo tenemos justamente que escuchar a la ciudadanía. Yo no sé qué tipo de persona o parlamentario pueden presentar indicaciones en la profundidad que tiene esto en, no sé, en algunas horas. Eso no puede ser. O sea, tenemos que generar un proceso reflexivo. Este es un tema de la mayor importancia. Entonces ya se nos fuerza a votar, ¿no? O sea, yo evidentemente tengo que preguntarme cuáles son las poderosas razones para que tengamos que votar en 24 horas. Eso no ocurre nunca. Un proyecto que se ingresa ayer, que por lo menos yo desconozco totalmente, y que se tenga que votar. Y ahora nos dice que tenemos 5 días para presentar indicaciones. Senador, yo quiero hacerme cargo de lo que yo he dicho como presidenta de esta comisión. No, o sea, yo lo señalé que podamos el lunes. Tú nos puedes imponer esto, pero no es aceptable. Pero, senador, estamos en una instancia que es representación de la democracia. Podemos tener distintas posturas. Y eso es, senador. A lo mejor tú puedes hacerlo. Senador, yo le voy a pedir que no me interrumpa, ¿verdad? Usted tuvo el tiempo necesario para hacer su intervención, tiene su postura y esa es súper legítima. Es absolutamente respetable que cada uno tenga su postura. Lo que yo he planteado es que el lunes podamos hacer una presentación inicial de indicaciones. No es cerrado el plazo para presentar indicaciones. Hay varios puntos que de hecho coincidimos varios en la argumentación que nos parece que faltan. Creo que es sano para poder seguir discutiendo y que el Ejecutivo sepa aquellas cosas donde le pedimos que nos patrocine y que eso se pongan sobre la mesa, independiente de que podamos hacer después una segunda revisión. ¿Ya? No estoy diciendo que lo vamos a someter a votación y vamos a cerrar la votación en particular el martes, al contrario, la idea es avanzar, pero para que se pueda avanzar sobre eso, necesariamente tenemos que decir cuáles son las indicaciones que queremos que el Ejecutivo nos patrocine. Así que en eso es mi invitación, desde la lógica de dialogar esto,
de que el ministro, y yo recojo su disposición, pueda saber dónde tenemos diferencia, y ojalá este sea un proyecto donde finalmente podamos aprobar por unanimidad. Yo creo que cuando hablamos de instituciones públicas tan relevantes como FONASA, eso es lo que se espera, ¿no es cierto? Yo confío en que tengamos la capacidad, como lo hemos hecho otras veces, de avanzar en esa línea. Así que yo voy a dar por levantada la sesión, la cerramos aquí y nos vemos un ratito más. Sé que varios tenemos que trasladarnos además al Congreso, así que les agradezco su disposición y nos vemos con este tema el próximo martes. Muchas gracias. La grabación se ha detenido. Gracias.